Buenas noches, buenas tardes. Vamos a tratar en este video el tema de calor, el calor como una medida de energía y todos los procesos dinámicos que hay alrededor del concepto de calor. Lo primero que vamos a ver es la relación entre calor y temperatura y la diferencia entre los dos conceptos. Para eso vamos a ilustrar con este ejemplo. Mientras que calor es una forma de energía que se acumula dependiendo pues del sistema, y temperatura es una medida de la intensidad de ese calor que es más que todo una sensación al tacto, de acuerdo a las distintas escalas que se manejan. Entonces vamos a suponer un ejemplo que tenemos un recipiente con 1 litro de agua a 99 grados centígrados, mientras que tengo uno de 5 litros, o sea 5 veces este tamaño, a 98 grados centígrados. Este está a 99 grados centígrados y este está a 98. Este estaría 1 grado centígrado más arriba que este. Si yo toco con el dedo la superficie de acá, con el de acá, vamos a sentir que quema más en este punto que en este. O sea que aquí hay mayor temperatura. Pero lo que hay que tener en cuenta es que este tiene una masa mucho más grande. Y si nosotros nos arrojan encima 1 litro de agua a 99 grados centígrados y nos arrojan 5 litros de agua a 98 centímetros, nos puede producir más daño porque tiene más energía acumulada, o sea que aquí hay mayor calor. Entonces hay que tener en cuenta que el calor es una forma de energía y la temperatura es una medida de la intensidad al tacto de la cantidad de calor. El calor tiene unas unidades por ser energía, unidades como joules o calorías, y una caloría es equivalente aproximadamente a 4,1840 joules. Y pues es lo que conocemos como el equivalente mecánico del calor. Mientras que la temperatura se mide con unas escalas que ya sean grados Kelvin, grados centígrados o grados Fahrenheit. Bien, lo siguiente que hay es la forma de cómo se transmite el calor. El calor tiene 3 formas de transmitirse de un punto a otro. La primera es por conducción. Tenemos una barra metálica, digamos, ese es un ejemplo, y tenemos aquí una vela que lo calienta. Y luego, después de cierto tiempo, el calor atraviesa la barra metálica y se mueve de este punto a este punto. El calor pues se desplaza sobre el soporte material, pero el material, las partículas de material no se mueven. Entonces lo que se desplaza es la onda de energía, pero las partículas materiales no se desplazan. Entonces aquí lo que se desplaza es la energía, es decir, la onda de calor, mientras que la materia no se desplaza. La segunda es la radiación. La radiación, un ejemplo claro es el Sol. El espacio entre el Sol y la Tierra es vacío. Sin embargo, el calor, la onda de calor nos llega desde el Sol. Entonces, aquí no hay material, aquí solamente hay una onda de calor, y aquí también lo único que se desplaza es la energía. La diferencia entre la radiación y la conducción es que la conducción la onda necesita un soporte material sobre el cual viajar, mientras que en la radiación no necesita soporte material. Y la tercera es la convección, que es cuando la onda de calor se desplaza junto con la materia. Un ejemplo es un baño sauna, o digamos que hay una persona dentro de un cuarto con una olla de agua hirviendo. El vapor de agua pues se mueve y llega y calienta esta parte de acá. Entonces el vapor de agua se mueve junto con la onda de calor. Es decir, aquí hay desplazamiento tanto de energía como de materia. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que también aquí la onda necesita un soporte material para viajar. En esos 3 casos de conducción, convección o radiación, hay que tener en cuenta un principio fundamental de la termodinámica. Es que el calor fluye de la parte más caliente a la parte más fría. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 2 cuerpos, los pongo en contacto, uno está a 120 grados centígrados y otro está a 90 grados centígrados. Después de cierto tiempo, si ellos solamente intercambian calor entre ellos, este se va a enfriar y este se va a calentar, porque el calor va a fluir de la parte más caliente a la parte más fría. Son los conceptos básicos de calor. Ahora vamos a ver los fenómenos que se derivan del proceso de calorimetría. Un tercer concepto es el de dilatación térmica. Dilatación o aumento de tamaño en razón al calor. Si yo tengo un cuerpo cualquiera y le adiciono calor, el cuerpo va a aumentar de tamaño. Aquí lo dibujé un poquito grande, pero pues el cambio es bastante imperceptible. Y hay 3 tipos de dilatación: la lineal, la superficial y la cúbica. Vamos a ver primero la dilatación lineal. Asumimos que tenemos una barra de longitud L sub 0
Se le aplica calor y entonces la barra crecería en una sola dimensión longitudinal y quedaría con una longitud final. Y la fórmula para la longitud final es longitud inicial por 1 más alfa delta T. Este alfa es el coeficiente de dilatación lineal cuyas unidades son grados centígrados a la menos 1 y el valor depende del material del cual estemos trabajando, si es vidrio, si es hierro, si es cobre, si es plomo, si es aluminio. Y este delta T, delta quiere decir cambio, delta T es el aumento en la temperatura, el cambio en la temperatura, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que hay una barra de cobre, este es el coeficiente de dilatación lineal, 16 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Esto se encuentra en una tabla cualquiera. Dice que esa barra tiene una longitud de 204 centímetros, sería la longitud inicial de la barra, tendría 204 centímetros. Cuando se halla a una temperatura, o sea, temperatura inicial de 20 grados centígrados, la pregunta es cuál sería su longitud a una temperatura de 190 grados centígrados. La temperatura final sería 190 grados centígrados. La dicen, calentamos la barra de tal manera que aumenta su temperatura de 20 a 190. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es delta T. Delta T es el cambio de la temperatura. Pasó de 20 a 190, o sea que aumentó 170 grados centígrados. También lo podemos hacer como simplemente la temperatura final menos la temperatura inicial. Y simplemente reemplazamos la fórmula. La longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más alfa por delta T. Hacemos esta operación y la longitud final sería 204,21 centímetros. La longitud inicial de la barra de 204 centímetros y creció hasta 204,21, es decir que lo que creció fue 0,21 centímetros, un poco más de 2 milímetros. Eso simplemente es reemplazar en la fórmula. Ahora, miremos otro ejemplo. Digamos que tenemos una barra de aluminio, este es el coeficiente de dilatación lineal, que tiene una longitud de 190 centímetros a una temperatura de 10 grados centígrados. Esta es nuestra longitud inicial y esta sería nuestra temperatura inicial. La pregunta es, ¿hasta qué temperatura se debe calentar para que su longitud aumente 0.5 centímetros? Tenemos que la longitud inicial es 190 centímetros y la longitud final se calienta y aumenta 0.5 centímetros, es decir que la longitud final sería 190,5 centímetros. El objetivo, vamos a hallar, es delta T. ¿Cómo despejamos de la fórmula? Esta es nuestra fórmula. Este L0 que está multiplicando pasaría acá a dividir y luego este 1 pasaría a restar. Me quedaría esta expresión y acá me quedaría solamente esto. Ahora, ¿qué hago? Despejo delta T. Esta alfa que está multiplicando pasaría acá a dividir. Y reemplazamos, simplemente reemplazamos LF, L sub 0 menos 1 sobre alfa. Hacemos este cálculo y obtenemos que delta T es 109,6 grados centígrados. ¿Qué es delta T? Es el aumento o el cambio en la temperatura. Y se decía que tenía una temperatura inicial de 10 grados centígrados y estaba a 10 grados centígrados y aumentó 109,6, quedaría entonces en 119,6. Hasta esta temperatura se tendría que aumentar para que la barra crezca medio centímetro. Los otros dos tipos de dilataciones son la dilatación superficial y la dilatación cúbica. En cuanto a la dilatación superficial, quiere decir que ya el cuerpo no crece en una sola dirección, sino en ambas dimensiones, a lo largo y a lo ancho. Tendría un área inicial, un área final, y esta sería la fórmula. La fórmula es análoga a área final igual a área inicial por 1 más 2 alfa delta T. Este alfa sigue siendo el coeficiente lineal de dilatación y aquí se multiplica por 2 simplemente porque crece en dos dimensiones. Ya estamos hablando no de longitud sino de área. Y la dilatación cúbica también ya es un cuerpo con un volumen inicial, se calienta y queda con un volumen final. Ahí ya crecería en las tres dimensiones, a lo largo, a lo ancho y en el espesor. Y la fórmula es parecida. Volumen final es igual a volumen inicial por 1 más beta delta T. Este beta se llama coeficiente de dilatación cúbica, que tiene un valor en unas tablas. Y para el caso de los sólidos, casi siempre beta es aproximadamente 3 veces alfa. Podemos reemplazar simplemente aquí en vez de beta como 3 alfa para el caso de los sólidos. Esos son los tres tipos de dilatación que tenemos. Bien, lo que sigue es la relación entre calor y temperatura, ya que son conceptos totalmente distintos pero están estrechamente relacionados.
Yo tengo un cuerpo de masa m con una temperatura inicial y le sumo calor. Lo obvio es que ese cuerpo aumente su temperatura hasta una temperatura final. El calor que se aplicó es igual a m por c por delta T. M es la masa del cuerpo, Q es el calor aplicado, C es el calor específico de ese material, cuyas unidades son calorías sobre gramos grados centígrados. El calor específico depende del material y delta T pues sigue siendo el aumento de la temperatura. Miremos un ejemplo. Tenemos 250 gramos de aluminio, nos dan el valor del calor específico y dice que se hallan a una temperatura de 30 grados centígrados. Esta sería nuestra temperatura inicial. Dice, se le aplican 1000 calorías, este es el calor. La pregunta es hasta qué temperatura subiría. Entonces, nos preguntan la temperatura final. Q es igual a mc delta T, ya tenemos Q, que son 1000 calorías, tenemos la masa, que son 250 gramos, y el calor específico lo da las tablas. Despejamos delta T. ¿Cómo despejamos delta T? Este mc que está multiplicando pasaría acá a dividir y me quedaría con esta expresión. Reemplazamos Q, 1000 calorías, la masa 250 gramos y C es el calor específico, en este caso del aluminio. Hacemos esta operación, miremos que caloría se cancela con caloría, gramo con gramo y la respuesta quedaría en grados centígrados. Esto quiere decir que 1000 dividido 250 dividido 0.20 me haría 20 grados centígrados. Quiere decir que el aumento en la temperatura fue de 20 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Estaba inicialmente a una temperatura de 30 grados centígrados y aumentó 20, la temperatura final sería de 50 grados centígrados. Lo que sigue, el último tema en este video, son los cambios de estado. Vamos a tomar 3 estados básicos de la materia que son sólido, líquido y gaseoso, pues no vamos a tratar los estados del plasma y el condensado de Bose-Einstein y tampoco algunos estados intermedios como los coloides. Entonces miremos, ya sabemos, esta es una recta en donde vamos a tener dos puntos fundamentales que son el punto de fusión de un material y el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de fusión? Es el punto en donde el material se transforma, se pasa de sólido a líquido o viceversa. Y el punto de ebullición, que es cuando pasa de líquido a gaseoso o viceversa. Entonces, siempre entre el punto de fusión y el punto de ebullición, en ese espacio está siempre en estado líquido. Antes del punto de fusión está en estado sólido y posterior al punto de ebullición estaría en estado gaseoso. Y el calor que se necesita para hacer la ruptura molecular, ruptura estructural, para que cambie de estado, siempre es igual a masa por L. Esta M es la masa y L es el calor latente de fusión o de ebullición. Calor latente de fusión si es para fundirlo, calor latente de ebullición si es para vaporizarlo. Esto lo encuentran en unas tablas. Entonces, siempre para cambiar de estado hay que llevar, digamos que el material está en este punto, hay que llevarlo primero a esta temperatura y luego aquí hacer la ruptura estructural para que cambie de estado. Vamos a hacer un ejemplo, uno solo. Dice, tenemos 300 gramos de hierro, esa es la masa, se hallan a 100 grados centígrados, esa es la temperatura inicial. La pregunta es, ¿cuánto calor hay que suministrarle para fundirlo completamente? Nos dan estos datos. El punto de fusión del hierro es 1500 grados centígrados. El calor latente de fusión para el hierro, también encontramos en las tablas, es L igual a 70 calorías por gramo. Y el calor específico del hierro es 0,107 calorías sobre gramo grado centígrado. Entonces miremos, para fundirlo ubicamos en una tabla el punto de fusión, que es el hierro se funde a 1530 grados centígrados. Y este material está a 100 grados centígrados, quiere decir que está antes del punto de fusión, por lógica está en estado sólido. Entonces tenemos que aplicar siempre dos calores. Un primer calor que es para llevarlo hasta el punto de fusión, y si lo llamo al punto de fusión no se va a fundir completamente si no le aplicamos el segundo calor, que es el calor para hacer la ruptura estructural. Entonces, el primer calor que vamos a hacer el calor para el cambio de la temperatura, para llevarlo de 100 a 1530. Entonces, para llevarlo de 100 a 1530, tenemos en cuenta que delta T es lo que cambia la temperatura. Cambia de 100 a 1530, sería 1430, eso sería delta T, el aumento en la temperatura. Entonces el calor 1, en cambio, para el cambio de temperatura sería M por C por delta T, reemplazamos la masa, que son 300 gramos, por el calor específico, que es este, por delta T, que lo acabamos de hallar. Hacemos esa multiplicación y miremos que gramo con gramo, grado centígrado con grado centígrado, y me daría en calorías. Y al hacer esta multiplicación me daría 45.8 calorías, sería el calor para llevarlo desde este punto hasta este punto.
Pero eso no es suficiente, hay que aplicar un segundo calor, que es el calor para el cambio de estado, que es con la fórmula que vimos ahorita, que es M por L. La masa, que es 300 gramos, por L, que es el calor latente de fusión para el hierro, que es este valor. Y a multiplicar daría 21.000 calorías. Entonces, simplemente el calor necesario sería sumar el calor del cambio de temperatura, que es este, más el calor para el cambio de la estructura, que es este. La suma me daría esto. ¿Qué quiere decir en esta gráfica? Que el hierro estaba a 100 grados centígrados. Aquí es una gráfica de temperatura versus tiempo. Él poco a poco se va calentando y llega hasta el punto de fusión. Y en ese punto de fusión él se rompe en este proceso, pero no aumenta la temperatura. Sigue aumentando después de que ya se rompa si se le agrega más calor.